Hola, yo soy Cristian, fundador de Tangent, una agencia de desarrollo sin código, y seguimos con el curso de programación sin código en Babel. Hemos visto ya la introducción, vamos a empezar ya con Babel. Vamos a ir ya a la acción de entrada. Lo primero que tenemos que hacer, venir a babel.io. Importante tener en cuenta, Babel es una aplicación que funciona directamente en el navegador. Es decir, no es una aplicación que nos tengamos que descargar, sino que accedemos directamente desde cualquier navegador. Nos tenemos que crear una cuenta, que es lo que vamos a hacer ahora, y por lo tanto en cualquier sitio, desde cualquier ordenador, podemos acceder directamente. Venimos a babel.io y tenemos aquí arriba a la derecha un Get Started para empezar. Podemos entrar con Google. Yo como que ya tengo mi cuenta con Google, para que veamos todo el proceso voy a hacer una cuenta nueva con otro correo y vamos a poner una contraseña sencilla. Aceptamos la política de privacidad. Aquí nos pregunta una serie de cosas, nos lo podemos saltar si queremos, es decir, que si estamos utilizando Babel, pues simplemente para probar, para aprender, para construir, etcétera. En este caso vamos a saltárnoslo. Ya estamos dentro de Babel. Primero vamos a tener aquí un pequeño tutorial, que este tutorial me parece que ahora no nos lo podemos saltar, creo. Ya no lo recuerdo, la verdad es que hace mucho tiempo que hice. Dejando un segundito, vamos a ver. No, parece que no nos deja saltarnos este tutorial. La verdad es que este tutorial la primera vez va bien, es una visita guiada para aprender los primeros pasos. Yo en este caso me lo quería saltar directamente, pero veo que no es posible. Bueno, para no perder tiempo con esto, voy a parar el vídeo, voy a completar el video tutorial y empezamos con lo que realmente nos interesa. Bueno, ya vuelvo a estar aquí. La verdad es que hacía muchísimo tiempo que no creaba mi cuenta en Babel, hace años ya que lo hice por primera vez y ya no recordaba que había este video tutorial obligatorio. No he visto yo al menos manera de saltárselo. Por lo tanto, el primero parece que es obligatorio hacerlo. No está mal que lo hagáis, la verdad es que es útil. Vais a hacer de forma muy rápida una pequeña aplicación para escribir una dirección en un campo de texto y localizarla y te la va a pintar en el mapa. Es muy recomendable hacer todas las lecciones de Babel. Esa es la primera lección. Aquí veis que una vez acabamos esa primera lección nos lleva a esta página donde están el resto de lecciones, ¿vale? Lógicamente ahora no las vamos a ver, pero es recomendable que luego con tiempo las veáis todas. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es nuestra propia lección, ¿vale? Y por lo tanto venimos aquí abajo, insisto, en esta página, es la primera página aquí en Babel, y tenemos esta opción de crear una nueva aplicación. Tenemos que dar un nombre a la aplicación. El nombre además tiene que ser único en Babel, ¿vale? No pueden haber dos aplicaciones de dos personas distintas que tengan el mismo nombre. Por lo tanto, si ponéis algún nombre como muy común, probablemente ese nombre ya esté ocupado, ¿vale? Y como que vamos a hacer una aplicación para tener una lista de nuestras canciones, pues voy a poner mis canciones, así todo junto. Tiene que ser todo, bueno, tiene que ser todo junto, es decir, porque este nombre que pongamos aquí luego va a ser el dominio, la página web que nos va a generar. Por lo tanto, no pueden haber espacios en blanco. Podemos usar guiones, pero no espacios en blanco. Vamos a ver si mis canciones no se queja. Vale, perfecto. Luego nos pregunta una serie de cosas. Aquí podemos, inventarnos algunas, a ver si nos deja crear directamente. No. Pregunta si esto va a ser para uso externo, uso interno, solo uso nuestro, qué objetivo tenemos. Aquí, pues, simplemente decimos que estamos probando y ahora ya nos deja crear nuestra aplicación. Vale, ya estamos con la aplicación generada. Nos aparece aquí un asistente en la parte izquierda de la pantalla. Este asistente, pues nos ayuda con una serie de cosas, pero ahora nos lo vamos a saltar. Por lo tanto, de hecho, aquí debajo de donde tengo el vídeo, tenemos esta opción, empezar con una página en blanco, ¿vale? Entonces, ahora vamos a empezar con una página en blanco. Luego ya más adelante, cuando hagáis otra aplicación vuestra, os miráis este asistente porque puede haber algunas cosas que os sean útiles. Pero de momento vamos a empezar con página en blanco. Vale. Volvemos, en este caso vamos a poner el vídeo aquí a la derecha, ¿vale? Para que no nos moleste tanto. Ya estamos en Babel. Este es el interface, el diseño de lo que es la plataforma Babel. Tal y como comentábamos en la introducción, Babel es una plataforma relativamente compleja, tiene muchas funcionalidades, por lo tanto, no vamos a empezar a explicarlas todas una por una porque no acabaríamos nunca y no serviría de nada para empezar. Vamos a hacer
el primer proyecto, vamos a empezar ya a hacer algo útil, que le veáis el sentido, y a partir de ahí poco a poco ya iremos trabajando en las distintas pestañas, opciones, elementos del menú, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, iremos descubriéndolos a medida que los necesitemos. Lo que sí que es importante conocer de Babel o entender de Babel dentro de todas las opciones son las tres opciones primeras, ¿vale? La primera opción, la primera pestaña, que es en la que estamos ahora, es la de diseño. Esto que tenemos nosotros aquí ahora es nuestra página. Por lo tanto, aquí es donde vamos a diseñar la página, aquí es donde vamos a poner los diferentes elementos, ¿vale? Por lo tanto, siempre que tengamos que construir algo, toda la parte de diseño, toda la parte visual, la vamos a hacer desde aquí, desde diseño. Segunda pestaña importante que también utilizaremos ahora dentro de un rato, Workflow. Workflow es la sección, la zona donde vamos a gestionar lo que sería un poco la programación, es decir, las cosas que van a pasar cuando nosotros hagamos determinadas cosas. Cuando apretemos un botón, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando hagamos clic en un elemento, cuando pasemos por encima de tal sitio, etcétera. Todo ese tipo de acciones, pues todas estas cosas, o cuando se cargue la página, o cuando un usuario se registre, o cuando mil historias, todas esas cosas son las que se controlan desde aquí, desde Workflow. Aquí es donde está lo que sería un poco el código. Vamos a ver que es un código muy visual, pero aquí es donde se le dan las instrucciones. Y por último, la tercera pestaña importante, solo vamos a ver por ahora estas tres pestañas, es la pestaña de Data, ¿vale? Data quiere decir la base de datos. Y aquí sí que entramos ya con un concepto importante, ¿vale? ¿Qué es la base de datos? Todas las aplicaciones web que nosotros hemos estado viendo en la introducción, básicamente lo que hacen es trabajar con datos. Vimos el ejemplo, por ejemplo, de Wallapop. Wallapop, ¿qué tipo de datos tiene Wallapop? Era compraventa de productos. Por lo tanto, ahí los datos son los distintos productos, diferentes categorías, y dentro de cada producto, si recordáis, comentamos, pues hay un nombre, una descripción, un precio, comentarios, etcétera. Todo eso son los datos que hay en Wallapop. Hay datos también de usuarios, hay distintos usuarios, si son compradores o son vendedores. Cada usuario tiene su login, su contraseña, probablemente tenga su número de teléfono, su email, etcétera, ¿vale? Pues esos son los datos. En el caso de Airbnb, pues parecido, los datos son los pisos o las casas, con un tamaño, con un precio, con unas características, etcétera. En el caso que vimos de IMDb, Internet Movie Database, pues los datos son, tenemos las películas, tenemos actores, para cada película pues tenemos pues la fecha de la película, el tráiler, las fotos, de cada actor tendremos su nombre, su apellido, fecha de nacimiento, etcétera, ¿vale? Una vez más, datos, datos, datos. En todas las aplicaciones básicamente lo que estamos haciendo es crear datos en función de la aplicación que queramos hacer, crear datos nuevos, permitir que los usuarios creen datos o vean esos datos, filtren datos, busquen, ordenen, clasifiquen, etcétera. En el caso de Wallapop o de Airbnb, poder hacer una búsqueda de pisos que estén en esta zona. Pues ahí vas a buscar por zona. Uno de los datos de cada piso, de cada casa va a ser la zona. Pues poder buscar por zona o buscar por precio. Pisos que se alquilen por menos de 100 euros al día. Pues ahí filtrarás por precio, etcétera. Por lo tanto, al final, lo que vamos a tener en todas las aplicaciones son datos y vamos a poder trabajar con esos datos, filtrar, buscar, organizar, ¿vale? Pues todo esto se gestiona, se organiza en bases de datos, lo que llamamos bases de datos. Si habéis trabajado alguna vez con Excel, sería un poquito parecido. Excel no es una base de datos, pero sería un poquito parecido. Excel nos permite organizar la información en distintas columnas y filas, etcétera. Pues esto sería algo parecido. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta nosotros es qué tipo de aplicación vamos a crear y, por lo tanto, con qué tipo de datos vamos a trabajar y qué campos vamos a necesitar para cada uno de los datos. Por ejemplo, en el caso de Airbnb, decíamos, pues tenemos pisos, casas, etcétera. Pues uno de los datos que vamos a trabajar son, pues esto, pisos o casas, llamémosle como queramos. Y dentro de este tipo de datos, dentro de esta categoría, vamos a tener diferentes campos. Llamamos campos a cada una de las características. Por ejemplo, el nombre de la casa, el precio, la ubicación, la descripción, el tamaño, etcétera. En el caso de Internet Movie Database, lo que decíamos, ¿qué tipos de datos tenemos? Pues tenemos datos que son películas, tenemos otros datos que son actores. Por ejemplo, dentro de películas, el título, la fecha, etcétera. Dentro del tipo de datos actores, el nombre del actor, el apellido, la fecha de nacimiento, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, diferentes tipos de datos y campos para cada uno de esos tipos de datos. Y además estos datos muchas veces se relacionan precisamente en este tipo de aplicaciones. Lo que decíamos en Internet Movie Database, tenemos películas y tenemos actores. Hay relación, lógicamente, entre los actores y las películas. Dentro de una película tendremos diferentes actores y para cada uno de los actores va a participar en diferentes películas. Por lo tanto, hay relación entre los datos. Entonces, esto es un tema muy importante, ¿vale? Conocer, entender esta estructura de datos.
Vamos a verlo con un caso práctico. La aplicación que nosotros vamos a hacer ahora va a ser una aplicación para gestionar nuestras canciones, ¿vale? Para tener una lista de nuestras canciones preferidas, poder dar de alta una nueva canción. Cuando nos guste una canción nueva, pues la podemos introducir, pondremos el título, pondremos el cantante y pondremos el vídeo de YouTube para poderlo ver directamente desde nuestra aplicación, ¿vale? Por lo tanto, vamos a tener canciones y esas canciones pues van a tener pues un cantante, un título y un vídeo de YouTube, por ejemplo. Entonces, esto lo vamos a gestionar desde aquí. Podemos empezar organizando ya, creando ya la estructura de datos, o podemos empezar con el diseño y después crear los datos. El orden es indiferente, ¿vale? En este caso, a mí me gusta empezar primero siempre planificando con qué tipo de datos voy a trabajar, ¿vale? Aquí estamos yendo además ya directos a empezar a construir algo. Aquí lo ideal sería coger papel y lápiz siempre antes de construir algo y ahí pensar, ¿vale? ¿Qué tipo de aplicación quiero hacer? ¿Qué datos voy a necesitar? ¿Cuántos tipos de datos? ¿Vale? ¿Cuántas, lo que decíamos, canciones, o películas, actores, etcétera? Y dentro de cada tipo de dato, ¿qué campos voy a necesitar? ¿Vale? Y esto planificarlo antes en papel y lápiz, hacerse su boceto, etcétera. Y a partir de ahí, una vez ya lo tenemos todo más o menos claro, los tipos de datos, las relaciones entre los datos, las distintas páginas que tendremos, pues empezamos a construir. En este caso, empezamos, ya digo, vamos a lo fácil. Vamos a crear un nuevo tipo de dato que es canción. Por cierto, si nos fijamos, ya tenemos aquí un tipo de dato que ya está siempre en Babel, que es el tipo de dato usuario. Babel ya asume que en todas las aplicaciones que vamos a crear siempre van a haber usuarios. Los usuarios son las personas que entran. En el caso de Airbnb, pues los usuarios son esas personas que publican sus casas y los usuarios también son las personas que buscan una casa para alquilar. Por lo tanto, todos son usuarios. Unos serán vendedores, otros compradores, etcétera, pero todos son usuarios y un usuario tendrá un email, una contraseña y diferentes campos que podemos necesitar. Por lo tanto, el tipo de dato de usuario ya existe en Babel, ya nos ahorra, no hace falta que creemos ese tipo de dato. Y además vamos a ver luego que nos ahorra mucho trabajo también con lo que es el registro del usuario. Poner un login, una contraseña, todo esto Babel ya nos lo va a dar hecho. Por lo tanto, vamos a crear el tipo de dato canción en este caso. Podemos ponerlo en singular, en plural, yo suelo ponerlo en plural, ¿vale? Pongo canciones. Ya tenemos aquí dos tipos de datos, tipo canciones y el tipo usuario. Dentro del tipo de datos canciones, ahora lo seleccionamos, aquí a la derecha vemos pues, el nombre de esta tabla. Normalmente cuando hablamos de bases de datos se suele hablar de tablas, esto sería una tabla, y la tabla va a tener diferentes campos. ¿Qué campos tiene por defecto? Cualquier tabla que creemos en Babel automáticamente va a tener estos 4 campos: el creador, la fecha de modificación, la fecha de creación y el Slack. El Slack no hace falta que entremos ahora en detalle, ¿vale? Olvidaros del Slack por ahora, más adelante explicaremos qué es el Slack. Ahora no perdamos el tiempo con esto. El creador, esto es automático. Siempre que creemos un registro, siempre que creemos una nueva canción, automáticamente Babel va a apuntarse qué usuario es el que la ha creado, en qué fecha se ha creado y si modificamos ese registro, en qué fecha se ha modificado. ¿Vale? Estos son los campos que hay por defecto, pero nosotros vamos a necesitar más campos. Hemos dicho aquí en las canciones que vamos a querer el título de la canción, vamos a querer también el cantante y vamos a querer también el vídeo de YouTube, la dirección del vídeo de YouTube. Pues vamos a crear esos campos que necesitamos. Venimos aquí a crear nuevo campo y, por ejemplo, uno de los campos va a ser título. Los campos pueden ser de muchos tipos. Pueden ser campos de texto, como en este caso un título es un texto, pero podría ser un número. Si lo que estuviéramos creando es, en el caso de Airbnb, pues el precio de alquiler, eso va a ser un número, no va a ser un texto, va a ser un número. Podría ser un campo de tipo fecha. Si queremos poner, por ejemplo, en nuestro caso, pues la fecha de la canción, pues eso sería una fecha. A veces queremos un campo de tipo sí o no. Pues, por ejemplo, si está disponible, sí o no. Eso no es un texto, eso simplemente es o sí o no. Pues sería un campo de tipo sí o no. Puede ser una imagen, etcétera. ¿Vale? En este caso es un texto. Ya tenemos aquí creado el título, que es un campo de tipo texto. Vamos a crear otro campo. Hemos dicho que es el autor o cantante. Vamos a llamarle cantante. Otra vez este campo es de tipo texto. Y vamos a crear otro campo que es el enlace o la dirección del vídeo, porque vamos a querer, como he dicho, incrustar esos vídeos de YouTube directamente en nuestra aplicación. Pues vamos a poner vídeo YouTube, ¿vale? Aquí sí que podemos poner nombres con espacios en blanco. Y esto, una vez más, va a ser un texto también. Le damos a crear. Ya tenemos los campos que necesitamos. A medida que vayamos avanzando con nuestra aplicación, es probable que nos demos cuenta de que necesitamos más campos. Es decir, empezamos con esta primera versión de la aplicación y a lo mejor dentro de un tiempo decimos,
ostras, pues yo realmente quiero también poner la fecha de nacimiento del cantante o quiero poner más cosas, pues vendremos aquí y añadiremos nuevos campos. Por lo tanto, no pasa nada, es decir, no hace falta definirlo todo desde el primer momento. Es muy habitual que vayamos avanzando con un proyecto y vayamos, pues eso, viendo que necesitamos más cosas. Por lo tanto, esta es la estructura de la tabla canciones. Aquí vamos a tener luego registros, es decir, canciones que nosotros iremos metiendo y cada canción tendrá un cantante, un título, un vídeo y de forma automática un creador, una fecha de modificación, etcétera, ¿vale? Por tanto, de momento ya tenemos nuestra base de datos creada para poder empezar. Venimos ahora a la pestaña de diseño. Ya estamos en la pestaña de diseño y ahora vamos a empezar aquí a trabajar con la parte visual de nuestra aplicación. ¿Qué es lo que vamos a querer o qué es lo que vamos a necesitar de entrada? Estamos diciendo que esto es una aplicación para que nosotros introduzcamos nuestras canciones, creemos nuestra lista de nuestras canciones favoritas o lo que queramos. Por lo tanto, lo primero que necesitamos es los campos para poder dar de alta una nueva canción, poder escribir, introducir esa canción. ¿Cómo vamos a hacer eso? Con esta opción que tenemos aquí, input, ¿vale? Un input es un campo que permite al usuario, que nos va a permitir a nosotros introducir, escribir. Un input son los típicos campos que conocéis, que habréis visto en muchas aplicaciones, ¿vale? Es decir, esto es un input donde nosotros podemos escribir. En el momento en el que creamos este primer elemento, este primer input, ya habéis visto que simplemente selecciono aquí input y he venido aquí a la página, esto recordad que es nuestra página, y he arrastrado aquí en este elemento, ¿vale? Automáticamente nos aparece este menú aquí a la derecha. Tenemos bastantes opciones en el menú y además en función del tipo de elemento que estemos creando, las opciones van a ser unas o van a ser otras, ¿vale? Por lo tanto, las iremos viendo a medida que las vayamos necesitando. Lo primero de todo, lo primero que recomiendo siempre que nos acostumbremos, hay una serie de cosas que yo ya os estoy diciendo, ahora no nos preocupemos, las haremos más adelante, etcétera. Otra serie de cosas que sí que os voy a decir, hacedlas desde el primer día y así no os olvidaréis nunca y cogeréis esta buena costumbre. Lo primero de todo es dar nombre a las cosas. Por defecto, esto como que es un input, pues se llama input A, ¿vale? Es la primera letra y si hacemos otro input pondrá input B. Esto luego va a ser, si lo dejamos así, va a ser un error, porque luego cuando estemos revisando cosas nos dirá, pues falla el input A, y dirás, bueno, ¿y qué es el input A? ¿Vale? No te acordarás absolutamente de nada. Por lo tanto, si nosotros vamos a crear aquí tres campos para poder introducir esa canción, vamos a poner el título de la canción, el cantante y el vídeo de YouTube. Por lo tanto, vamos a necesitar tres inputs. Este primer input que estamos creando, ¿qué va a ser? Pues va a ser, por ejemplo, el título. Si lo hacemos en orden, pues quizá lo lógico es que lo primero de todo sea título. Entonces pongamos input, título. Es buena costumbre, o yo al menos recomiendo que mantengáis el tipo de elemento que es. Es decir, podríamos poner solo título a secas, podríamos borrar esto de input, pero recomiendo que no lo hagáis, porque luego es práctico a veces saber si un elemento es un input, es un texto, es lo que sea. Por lo tanto, dejamos el tipo de elemento y luego el nombre que le queramos dar a ese elemento, ¿vale? Por lo tanto, este input ya se llama input título. Y un input tiene una serie de campos. Uno de ellos es lo que se llama el placeholder. Placeholder quiere decir el texto que aparece, ya lo veis aquí, es decir, el texto que aparece para informar a la gente que lo que tiene que hacer ahí es escribir, ¿vale? Pues por defecto Babel está en inglés, pone pues type here, pues aquí pondríamos pues escribe aquí. Se suelen poner estos puntitos suspensivos, ¿vale? O sea, simplemente para indicarnos que esto es un campo donde podemos escribir, no es un campo de texto, sino es un campo donde podemos interactuar. El resto de elementos, de momento, lo dejamos. No hacemos nada con ellos. Vamos a crear otro input. Venimos aquí a input, arrastramos otro input y va a ser hemos puesto el título, vamos a poner ahora, por ejemplo, el cantante. Ponemos aquí cantante. De hecho, si lo dejamos de esta manera, veremos también que en Babel podemos trabajar de muchísimas maneras. Si nosotros ahora no ponemos, daos cuenta que si yo aquí pongo simplemente otra vez, pues escribe aquí, cuando yo venga luego a rellenar esto, pues no sabré si aquí tengo que poner el título o aquí el cantante o viceversa, ¿vale? Por lo tanto, hay varias maneras de hacerlo. Podemos poner un texto encima que nos indique para qué es cada campo o podríamos utilizar el placeholder. Podríamos poner, escribe aquí el cantante. ¿Vale? Lo podemos hacer como queramos. Normalmente no se recomienda dar este tipo de información aquí en el placeholder, ¿vale? Porque luego además en cuanto empiezas a escribir ya lo pierdes, etcétera. Entonces lo ideal es simplemente poner un escribe aquí y luego pondremos encima para qué es cada input. Y vamos a hacer otro input más, seleccionaríamos aquí y vendríamos aquí y arrastraríamos, o también podemos directamente hacer copiar y pegar. Podemos seleccionar este input y hacemos pues control C, control V y tenemos aquí el nuevo input.
Por defecto nos ha puesto cantante copy, en este caso le cambiamos el nombre y ponemos vídeo YouTube. Ahora nos aseguramos de que estos inputs tienen el mismo, si queremos hacer las cosas mínimamente bien. Fijaros que una de las ventajas de Babel a nivel de diseño es una ventaja y también es un inconveniente. Es que nos deja poner las cosas como queramos, al tamaño que queramos. Puedo poner esto aquí en medio y esto aquí un poco más arriba, totalmente desalineado, etcétera. Es decir, en Babel trabajamos así, página en blanco, y a partir de ahí ponemos los elementos como queramos. Por lo tanto, lo recomendable es acostumbrarse también, pues eso, a poner las cosas del mismo tamaño, alinearlas, etcétera, ¿vale? Vamos a ir a los elementos básicos que tenemos que conocer. Por una parte, tamaño. Cuando seleccionamos un elemento, aquí uno de los datos que tenemos en esta información de aquí es el tamaño. Las dos primeras cifras es precisamente el tamaño del elemento, ¿vale? W es la anchura en inglés, width, y la H es la height, que es la altura. Y después X e Y es la posición en pantalla, ¿vale? X en horizontal y en vertical, ¿vale? Fijaros que esto está a 50 píxeles. Hablamos siempre de píxeles aquí. 50 píxeles y 70 píxeles. Cuando pasamos por encima, de hecho, estamos viendo esta información, 50, 70. Entonces, vamos a decir que la anchura, pues la hagamos de 270, por ejemplo, la altura de 50. Voy a hacer lo mismo para los tres. ¿Cuánto he dicho? 270. Por lo tanto, hacemos los tres del mismo tamaño, 50 de altura, y luego los alinearemos 270 y 50 de altura. Ya tenemos los tres del mismo tamaño. Selecciono los tres elementos, selecciono uno, aprieto el Shift y selecciono otro, aprieto el Shift, ¿vale? Si mantengo el Shift, la tecla de las mayúsculas apretada, selecciono los tres elementos de golpe. También podría hacerlo arrastrando, pero a veces cuando hay muchos elementos en pantalla, lo de seleccionar arrastrando no es una buena opción. Ahora que los tengo los tres seleccionados, hago botón derecho y entonces me aparece este menú. Esto es bastante intuitivo, por lo tanto, centrar, alinear, etcétera. En este caso, ¿qué queremos? Por una parte, alinearlos por arriba, por lo tanto, align top, ya están los tres alineados. Y luego lo que queremos es distribuirlos, es decir, fijaros que ahora el espacio que queda aquí quedan 53 píxeles entre un elemento y otro, y aquí en cambio quedan 61 píxeles, por lo tanto, no están igualados. Entonces lo que hacemos es seleccionamos los tres elementos y lo que tenemos que hacer es distribuirlos de forma horizontal, ¿vale? Este tipo de opciones, si habéis trabajado ya con PowerPoint o con Google Slides o con cualquier otro tipo de aplicaciones visuales, pues ya las conoceréis. O sea, que tampoco entro en mucho detalle, es decir, alinear elementos, distribuir elementos, centrar elementos, etcétera, ¿vale? Entonces ya tenemos aquí nuestros tres elementos. Lo que decía antes, ahora no sabemos para qué es cada input, qué tenemos que escribir en cada uno de los inputs. Entonces vamos a poner un texto encima. Venimos aquí, en este caso, el elemento texto. Antes hemos trabajado con un input, el input nos permite escribir, ahora el texto nos permite simplemente mostrar un texto. Arrastramos aquí y vamos a poner aquí, por ejemplo, como cabecera de este campo, título de la canción. Vamos a alinear estos dos elementos ya, alineamos a la izquierda y lo voy a poner un poquito más para abajo. Desplazo el elemento con las flechas del teclado, con arriba y abajo, pues el elemento se mueve arriba, abajo, izquierda, derecha, ¿vale? Tenemos también estilos, formatos, etcétera. Aquí en Babel trabajamos con una serie de estilos por defecto. Veis que por defecto tiene estos estilos y vosotros podéis crear los estilos que queráis, ¿vale? Ahora no nos vamos a entretener tampoco en los estilos, por lo tanto, por defecto dejamos este estilo que tenemos aquí, título de la canción, y vamos a ir avanzando. Luego más adelante trabajaremos más con los estilos. Directamente en este caso puedo, lo digo, hacer copiar y pegar. También podemos arrastrar y utilizar el control, bueno, ya no recuerdo la combinación de teclado, es igual, hacemos copiar y pegar, control C, control V, cojo este elemento, lo arrastro, cuando lo acerco aquí ya me lo alinea aquí, ¿vale? Automáticamente ya me lo ha alineado, vuelvo a hacer copiar y pegar, cojo este elemento y lo voy a arrastrar aquí, y ahora lo que no están es alineados en altura, por lo tanto selecciono los tres títulos y alinear por arriba. Y ahora lo que tengo que hacer es cambiar cada uno de los textos. Esto era, hemos dicho, el cantante. Y esto de aquí era vídeo de YouTube. ¿Vale? Nos aseguramos, es decir, selecciono este elemento y efectivamente aquí he puesto, le he dado yo esta etiqueta, input cantante, este es input vídeo de YouTube y esto es el input del título, ¿vale? Ya tenemos los tres campos. Si nosotros ahora miráramos esta página, veríamos que de momento ya podemos escribir aquí. No podemos hacer nada más, pero ya podemos escribir. ¿Cómo vemos esto? ¿Cómo empezamos a probar ya las cosas para ver si todo va bien? Lo tenemos aquí.
arriba a la derecha tenéis el botón de Preview. Directamente pulsamos en Preview y automáticamente nos abre una página nueva donde ya vamos a poder hacer, pues eso, un preview, ya vamos a ver lo que acabamos de construir. Vamos a ver esta página, de momento, un elemento muy sencillo, donde tenemos los 3 campos y el título. ¿Qué nos ha pasado aquí? ¿Vale? Esta ya es una de las primeras cosas, primeras batallas o primeros problemas con Babel. Los elementos, por una parte, no están bien alineados, no están tal y como nosotros los hemos dejado, y además el tamaño tampoco nos lo está respetando del todo. Fijaros que este elemento es más grande que este de aquí, y estos dos ya no sé si son iguales o no, ¿vale? Entonces, aquí podríamos pasar de esto por ahora y seguir avanzando, o vamos a intentar resolverlo. Bueno, vamos a explicar cómo resolvemos esto, porque la verdad es que da un poco de rabia cuando, pues eso, colocas bien las cosas y te empiezan a pasar este tipo de cosas. De entrada, ¿por qué pasa esto? Esto pasa por lo que se llama el diseño responsive, ¿vale? Diseño responsive quiere decir, hoy en día cuando hablamos de diseño web de cualquier tipo de aplicación, diseño responsive es que el diseño se adapta al tamaño de la pantalla. Podemos tener un diseño hoy en día que lo vemos en una página web enorme y luego lo queremos ver en una tablet y luego lo queremos ver en un móvil. Y por lo tanto los elementos se tienen que adaptar. Las cosas no pueden ser fijas. Si este diseño que nosotros tenemos aquí fuera totalmente fijo, cuando viéramos esto en un móvil no cabría, ¿vale? La pantalla del móvil es muchísimo más pequeña y por lo tanto saldrían las cosas por fuera. Y por lo tanto, por defecto, Babel hace que las cosas sean responsive, es decir, hace que las cosas se adapten en función del tamaño de la pantalla. En este caso yo tengo una pantalla muy grande y por lo tanto se me están moviendo las cosas y no se mueven todas juntas, ¿vale? Por lo tanto, ¿cómo lo podemos solucionar o qué es lo que tenemos que hacer habitualmente para solucionar esto? De entrada, para empezar, agrupar los elementos, ¿vale? Para que, por ejemplo, el título de la canción esté alineado con esta caja, agruparemos los 2 elementos. Si agrupamos los 2 elementos, siempre se van a mover juntos. ¿Cómo agrupamos elementos? Selecciono el título, selecciono este input, botón derecho y agrupamos, metemos los elementos en un grupo. Automáticamente estos 2 elementos ya están en un grupo. Hacemos lo mismo con esto, vamos a hacer otro grupo, selecciono los 2, botón derecho, agrupar elementos. Y lo mismo aquí, selecciono los 2, botón derecho, agrupar elementos. Si ahora volvemos a la página aquí donde tenemos el preview, de entrada vemos esto, es decir, hemos cambiado la página. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es refrescar, recargar la página. Y automáticamente nos avisa, siempre que hagamos algún cambio, nos avisará. Podemos hacer clic aquí y automáticamente recarga, o podríamos recargar por aquí, lo que queráis, es exactamente lo mismo. En este caso hago clic, va a recargar la página y de entrada ya vemos que los 3 elementos ahora sí que están bien alineados, como que están agrupados, pues sí que el título está encima de su caja correspondiente, etcétera, ¿vale? La distancia entre los elementos parece que también la está manteniendo bien, sí que me quedan muy separados, pero eso ahora da igual, eso ahora no nos vamos a preocupar con la distancia que nos queda aquí entre los elementos, ¿vale? El tema de gestionar bien este diseño responsive en Babel lleva bastante trabajo, entonces lo vamos a dejar para más adelante. De momento ya tenemos esos 3 elementos. Otro tema importante, lo que he dicho antes del nombre de las cosas, es decir, ahora tenemos aquí dentro el título de la canción, o sea, el texto del título, el input del título, y aquí tenemos el grupo. Hemos agrupado estos elementos. Por lo tanto, acostumbrémonos a poner nombre también a los grupos, porque si no, ¿qué tenemos aquí? El grupo A, el grupo B y el grupo C. Esto no nos va a servir de nada. Por lo tanto, demos nombre a las cosas. Yo lo que sí que acostumbro a hacer, por ejemplo, con los grupos, es que los dejo en GR. Yo me gusta acortar las cosas para que no me queden luego nombres muy largos. Entonces, este sería el grupo del título. Este sería el GR cantante. Y este sería el GR YouTube. Ya tenemos los 3 elementos. Cada elemento tiene su nombre. Un tema importante, esta parte de aquí, el árbol de elementos. Es decir, desde aquí nosotros podemos inspeccionar los elementos. Cuando nosotros abrimos aquí vamos a ver todos los elementos que tengamos en la página. En este caso tenemos 3 elementos. Y dentro de cada uno de los elementos tenemos subelementos, ¿vale? Por lo tanto, dentro del grupo del título tenemos un texto, tenemos un input. Dentro del grupo cantante, un texto, un input, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, es importante que vayamos familiarizándonos con esta parte de aquí, donde tenemos los diferentes elementos que nosotros tengamos en nuestra página. Ya hemos visto los elementos aquí en el árbol de elementos. Volvamos un momentito a la aplicación, a la previsualización de la aplicación, refrescamos la pantalla y
Es lo que ya hemos visto antes. Entonces, vamos a probar de momento lo que hemos hecho hasta ahora. Es decir, fijaros que cuando ya pasamos por encima de un elemento, ya cambia de color. Esto es algo que hace por defecto Babel, que luego nosotros podemos configurar, podemos cambiar, controlar de qué color aparece esto, si queremos que cambie, que no cambie, etcétera. Pero por defecto ya tiene este comportamiento. Y fijaros que aquí podemos escribir, pues, título de la canción, pues, lo que sea, Bad Guy, por ejemplo, el nombre de la cantante, ahora no hace falta que lo ponga, y el nombre de YouTube. Ya podemos escribir. Ahora, ¿qué nos falta? Que se pueda guardar esto en algún sitio, es decir, que se guarde esta información en nuestra base de datos que hemos creado antes. Por lo tanto, de entrada como mínimo nos va a hacer falta un botón, algo que nos permita a nosotros decir, vale, pues guarda esto. Volvemos a la aplicación. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues precisamente la forma más fácil de hacerlas con un botón, ¿vale? Venimos aquí en el menú lateral, tenemos dentro de los elementos, antes hemos visto el elemento tipo texto, hemos visto antes también aquí abajo el elemento tipo input y tenemos aquí el elemento tipo botón. Venimos aquí, lo ponemos pues aquí a la derecha, lo vamos a alinear a la derecha con... Ups, lo he hecho mal. Tengo que seleccionar el grupo y el botón y los alineo a la derecha. Vale, entonces en este botón de entrada vamos a ponerle, como siempre, nombre a las cosas. Ahora se llama botón A. Pues vamos a ponerle botón guardar. Luego veréis, cuando empecemos a programar las acciones, a decir lo que queremos que pase cuando apretemos este botón, es donde van a entrar en juego los nombres de las cosas. Por eso es importante darle nombre a las cosas. ¿Qué texto queremos que ponga en el botón? Pues ese texto lo controlamos desde aquí. El texto que nosotros escribamos aquí es lo que va a aparecer aquí. En este caso vamos a poner, pues, guardar. Lo pongo en mayúsculas. Ya tenemos aquí el botón. Si venimos aquí a previsualizar y refrescamos la página, ya aparece nuestro botón, lo mismo que nos pasaba antes, ¿vale? Tenemos el elemento movido fuera de sitios, igual, ahora no vamos a perder el tiempo con esto, ¿vale? Habría que meterlo en el mismo grupo, etcétera. O habría que agrupar los tres grupos dentro de un grupo superior, ahora no vamos a perder el tiempo. ¿Qué es lo que hemos hecho de momento? Simplemente poner un botón, pero nada más. Por lo tanto, cuando yo escriba aquí lo que sea y yo apriete el botón, pues no pasa nada, como es lógico, ¿vale? Es decir, no le hemos dicho que queremos que pase todavía. Por lo tanto, volvemos aquí, seleccionamos el botón y para decirle qué es lo que queremos que pase cuando apretemos este botón, lo tenemos aquí, ¿vale? Es decir, teniendo el botón seleccionado, tenemos aquí Start Edit Workflow. Recordad esta palabra Workflow, que es la que hemos visto antes aquí. Hemos dicho, en esta pestaña es donde se controlan las cosas que queremos que pasen. Pues desde aquí podemos apretar este botón y directamente nos va a llevar al editor de Workflows y directamente ya nos ha seleccionado que cuando el botón guardado se clique, ¿vale? Cuando hagamos clic en el botón guardar, ¿qué es lo que queremos que pase? Entonces, aquí es donde vamos a poner las cosas que queremos que pasen. Cuando nosotros pulsamos aquí, aparecen toda una serie de opciones, ¿vale? Es decir, aquí en Babel tenemos todas las distintas opciones o cosas que pueden pasar cuando nosotros pulsemos un botón, hagamos una determinada acción, ¿vale? En este caso, ¿qué es lo que queremos que pase? Queremos guardar, queremos crear un nuevo registro en nuestra tabla de canciones, ¿vale? Recordad que tenemos una tabla de canciones y queremos que cuando yo apriete el botón guardar, automáticamente se cree un nuevo registro con ese texto que yo haya puesto. Este crear una nueva cosa se gestiona desde aquí, ¿vale? Data, things, ¿vale? Por lo tanto, lo llama así, cosas, ¿vale? Es decir, pues eso, generar cosas o interactuar con las cosas, con los datos. Crear una nueva cosa, hacer cambios a una cosa, borrar una cosa, ¿vale? Entonces, insisto, todas estas cosas son cosas de la base de datos. Aquí lo que queremos hacer nosotros al darle el botón guardar es crear una nueva cosa. Tenemos una tabla que se llama canciones y queremos crear una nueva canción. Pues esa nueva canción es una nueva cosa. Y él le llama cosas porque, lógicamente, no sabe si es una canción, si es un nuevo libro, si es una película, si es un actor, si es un no sé qué. Es decir, simplemente, pues, una nueva cosa. Por lo tanto, venimos aquí y decimos crear una nueva cosa. Entonces, lo primero que nos va a preguntar es ¿qué cosa quieres crear? ¿Qué tipo de cosas quieres crear? Solo nos da una opción, solo podemos crear, solo hemos definido un tipo de cosas, que es solo hemos creado una tabla, que es la tabla canciones. Si hubiéramos creado diferentes tablas, pues nos diría, escoge lo que quieres crear. De momento solo hemos creado una, canciones, por lo tanto, lo único que voy a poder crear ahora va a ser una nueva canción. Y ahora yo le tengo que decir, vale, yo te he dicho que quiero crear una nueva canción, y ahora lo que le tengo que decir es, y en esa canción, el título, me tienes que poner lo que yo he escrito en ese input, que se llamaba input título.
el cantante, me tienes que poner lo que yo he escrito en ese input que se llamaba cantante, etcétera. Todo esto lo gestionamos desde aquí, ¿vale? Es definir, set, aquí no sé cómo lo podríamos traducir, es, sí, definir, concretar otro campo, un campo. ¿Vale? Recordad que los campos, en el caso de las canciones, eran el título, el cantante, el campo, en el caso de Airbnb, era pues el nombre, la descripción, la ubicación, el precio, etcétera. Todo eso son campos. Por lo tanto, definir un campo. Nosotros venimos aquí, estamos bastante guiados porque fijaos ahora este elemento está en rojo, hacemos clic en él y entonces nos dice, vale, ¿qué campo quieres definir? ¿El cantante, el título o el vídeo de YouTube? Pues vayamos en orden. El título. Vale, entonces queremos que el título sea igual ¿a qué? A lo que nosotros hemos escrito en un campo que se llama input título. Por lo tanto, lo tenemos aquí. Input título, eso es lo que nosotros hemos escrito. Y del input título lo que queremos coger es el valor. ¿Vale? Estos dos elementos no hace falta que ahora nos paremos en ellos. Queremos coger el valor. Por lo tanto, aquí lo que le estamos diciendo es, me vas a crear una nueva canción en la base de datos. El título de esa canción va a ser lo que yo he escrito en el input título, el valor de lo que yo he puesto en el input título. Hasta aquí, importante. ¿Qué campo es el que quiero definir y de dónde saco ese contenido? Pero tengo más campos, es decir, por ahora he puesto el título, pero tengo más cosas. Tengo el cantante y tengo el vídeo de YouTube. Entonces ahora le digo, vale, el cantante quiero que sea el input cantante. Y ahora es aquí donde es importante darnos cuenta que si yo hubiera dejado input A, input B, input C, pues aquí me pondría input A, input B, input C, y no sabría yo cuál era el cantante, el título o el vídeo. Por lo tanto, sería un caos. Por eso es importante dar nombre a las cosas. Pues lo dicho, el cantante quiero que sea el texto que yo he puesto en el campo cantante. Quiero que sea el valor de ese campo. Y una cosa más, el vídeo de YouTube quiero que sea el input, el texto que yo he puesto, el valor del texto que yo he puesto en el campo del vídeo de YouTube. Ya está, automáticamente esto lo que nos va a hacer es generar un nuevo elemento en la base de datos. En la tabla de canciones va a generar una nueva canción y le va a poner este título, le va a poner este cantante y le va a poner este vídeo de YouTube, lo que nosotros hayamos escrito. Vamos a probarlo. Venimos aquí, refrescamos y luego además cuando refresquemos ahora vamos a ver que tenemos que modificar otra cosa, pero lo vamos a ir viendo paso a paso. De entrada vamos a empezar a probar si esto funciona o no funciona. Título de la canción. Pues bueno, lo que decía, voy a poner Bad Guy. Cantante, Billie Eilish. Y el vídeo de YouTube. Luego vamos a ver con más detalle el tema este del vídeo de YouTube. De momento simplemente comentar que lo que nosotros vamos a hacer en nuestra aplicación va a ser incrustar este vídeo de YouTube dentro de nuestra aplicación. Para hacerlo, luego veremos cómo se hace, ¿vale? Lo único importante por ahora que tenemos que saber es que necesitamos el identificador del vídeo. El identificador del vídeo es lo que aparece aquí arriba, ¿vale? Cuando vosotros estéis viendo un vídeo en YouTube, lo que viene después de la V igual, ese es el identificador del vídeo. Aquí tengo otro vídeo distinto, pues esto de aquí, lo que viene después de la V, es el identificador de este vídeo. Aquí tengo otro vídeo distinto, pues esto de aquí sería el identificador de ese vídeo, ¿vale? Esto es lo importante. Por lo tanto, en este caso, copio este valor, vengo aquí y aquí, pues, control V, escribo este valor y le doy a guardar. Parece que no ha pasado nada, pero sí que ha pasado algo. De entrada, seguimos viendo el mismo texto. Por lo tanto, como que seguimos viendo el mismo texto, nos da la sensación de que no ha pasado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tenemos que definir qué cosas queremos que pasen. Por ahora lo único que le hemos dicho es, guárdame esto en la base de datos. Nada más. No le hemos dicho, bórrame estos campos. No le hemos dicho, muéstrame un texto que diga todo se ha guardado correctamente, etcétera. Si no le decimos estas cosas, pues esas cosas no pasan. Todas las cosas que queramos que pasen las tenemos que decir, ¿vale? Lo primero de todo, vamos a ver si se ha grabado este registro en la base de datos. ¿Cómo vemos esto? Venimos aquí a la pestaña de Data. Recordad que aquí en Data es donde en la primera pestaña, en Data Types, definíamos nuestras tablas de la base de datos. Y aquí en App Data vamos a ver el contenido de la base de datos. Entonces, si nosotros venimos aquí a Canciones, fijaros que automáticamente ha tardado un segundo en cargar y aquí ya tenemos este registro, es decir, sí que se ha generado el registro. Ha apuntado los datos que nosotros hemos dado, el nombre de la cantante, el título, el vídeo de YouTube y automáticamente esto lo ha puesto él, no lo hemos puesto nosotros, automáticamente él ha puesto el día, la hora, etcétera, ¿vale? La fecha de creación y la fecha de modificación, porque si luego nosotros modificáramos un registro, tendríamos que ver cómo se hace, ¿eh? Es decir,
por ahora nosotros lo que hemos definido aquí es crear un registro nuevo, no modificarlo. Pero si nosotros luego hacemos un workflow para modificar registros, pues aquí automáticamente cuando se modifica un registro cambiará la fecha. Por lo tanto, lo dicho, se ha generado nuestro registro. Pero, como decíamos, no se ha vaciado los campos, siguen estando con el mismo texto y tampoco nos ha mostrado un mensaje de que todo ha ido bien. Por lo tanto, no estamos seguros de que todo haya ido bien. Vamos a hacer esos dos pequeños cambios. En primer lugar, venimos aquí al workflow. Recordad, el workflow es donde definíamos la programación de este botón. ¿Qué queremos que pase? Pues cuando apretemos el botón, queremos que cree una nueva canción, pero puede hacer más cosas. Un workflow puede tener muchísimos pasos y de hecho ahora queremos añadir un paso más. Uno de los pasos que queremos añadir es que después de guardar esto, borre esos campos, los vacíe, esos inputs, esos 3 inputs que tenemos creados, los ponga en blanco, ¿vale? Para que podamos meter otra canción nueva. ¿Esto desde dónde se lo decimos? Pues esto lo tenemos desde aquí, Element Actions, y es este de aquí, Reset Inputs, ¿vale? Por lo tanto, también que sepáis que poco a poco, con el tiempo, os iréis aprendiendo las acciones que utilicéis más a menudo, ya os aprenderéis de memoria dónde están, pero si alguna vez no encontramos una acción y recordamos su nombre, pues si recordamos que es Reset Inputs, podemos aquí escribir, si yo empiezo a escribir aquí Reset, pues automáticamente ya me salen las opciones que coincidan, en este caso pues es esta, Reset Relevant Inputs, ¿vale? Esto lo que hace es automáticamente va a borrar los inputs que haya él utilizado aquí en este workflow. Estos 3 inputs que ha utilizado los va a borrar. ¿Qué otra cosa queremos también hacer para tener la certeza de que todo se ha guardado correctamente? Mostramos un mensaje, una alerta, un aviso. ¿Cómo podemos hacer esto de forma sencilla? Tenemos un elemento aquí en Babel que es precisamente este, alert. Este alert nos permite definir allá donde nosotros queramos, pues lo vamos a poner aquí en grande, por ejemplo. Canción guardada correctamente. Tenemos diferentes estilos de alert, también podemos modificar nuestros propios estilos, etcétera. Por defecto este es el standard alert y luego hay uno de warning, de aviso, que es cuando normalmente se utiliza cuando hay un error, ¿vale? En este caso vamos a dejar el estándar. E insisto, podríamos modificar este estilo, ahora no lo vamos a hacer, ¿vale? Entonces, este alert lo dejamos aquí. Ahora parece que se esté viendo, pero realmente no se va a ver. Es decir, los alerts son elementos que por defecto están ocultos y que solo se van a mostrar cuando nosotros se lo digamos en un workflow. Por lo tanto, aunque ahora nosotros lo estemos viendo, realmente este alert no se va a ver. De hecho, si venimos aquí y refrescamos la página, ahora en el momento en el que refresquemos, cada vez que recargas la página, los inputs se vacían, ¿vale? Eso siempre, en cualquier página web, si refrescas, pierdes lo que tenías escrito. Pero fijaros que no se ve el alert, ¿vale? Es decir, que aquí lo tenemos, pero no se está viendo. Y lo tenemos que mostrar en el workflow. Hemos dicho que al apretar el botón, cree una nueva canción, borre los campos del input y ahora le queremos decir muéstrame el alert. Y eso se lo decimos bien desde aquí, Element Actions, y lo tenemos aquí, Alert Show Message, ¿vale? Es decir, mostrar un mensaje. Pulsamos esta acción y automáticamente me pregunta, ¿qué alert quieres mostrar? Como que solo tengo uno, solo tenemos el alert canción guardada correctamente. Si hubiéramos creado 2 alerts, uno de canción guardada correctamente y otro de ha habido un error al guardar la canción, podríamos escoger cuál queremos mostrar, ¿vale? En función de si ha ido bien, no ha ido bien, etcétera. Aquí ahora simplemente vamos a escoger canción guardada correctamente, y aquí nos pregunta durante cuánto tiempo, o sea, estos son los milisegundos de aparición, la animación, el alert, como que se anima, como que es como si entrara, durante cuánto tiempo queremos que esté y cuánto tiempo queremos que haya de fade out, ¿vale? Por lo tanto, lo dejamos así con los valores por defecto. Volvemos aquí, actualizamos y vamos a introducir otra canción para ver si todo funciona correctamente. Entonces, en este caso, título de la canción, pues Dance Monkey. El cantante es Don Ranay. Y el vídeo de YouTube, venimos aquí a copiarlo y pegamos aquí, le damos a guardar y ahora fijaros que cuando le demos a guardar, primero guardará, después borrará estos campos y después mostrará el alert, pero todo esto lo hace de forma muy rápida. ¿Vale? Ya está. Canción guardada correctamente. Aparece, desaparece y borra los campos. Y vamos a verificar que efectivamente se haya guardado. Pero vamos, que ya lo hemos visto antes que sí que funcionaba. Venimos aquí, recordad, dentro de Data, App Data, seleccionamos la tabla que queremos ver y tenemos que venir a refrescar. Ahora solo nos está mostrando la de antes, pero aquí tenemos un refresh. Refrescamos
Y ahora vemos que ya tenemos 2 canciones en nuestra base de datos, ¿vale? Tenemos una base de datos con 2 canciones. Vamos a meter la tercera canción, vamos a dar de alta una última canción. Blinding Light, ahora no sé si es Light o Lights en singular o en plural. Lights en plural, correcto. El autor es The Weeknd y el vídeo de YouTube lo tenemos aquí. Copiar. Hacemos pegar, le doy a guardar, canción guardada correctamente, ya tenemos nuestras 3 canciones, ¿vale? Fijaros que yo ahora, cada vez que quiero ver si las cosas se han guardado bien, que quiero mirar el listado de canciones, vengo aquí, refresco, etcétera, ¿vale? Pero esto lógicamente no tiene mucho sentido. Yo lo que quiero es que en mi aplicación, por una parte, yo pueda dar de alta nuevas canciones, pero por otra parte también pueda ver esas canciones que yo voy dando de alta, que yo ya he dado de alta, para pues poder hacer búsquedas o lo que hemos dicho antes, para poder hacer un play del vídeo y poder ver el vídeo, lo que hemos dicho, incrustado aquí en nuestra página. Vamos a ver cómo haríamos esto. Lo vamos a hacer en este caso todo en una misma página. Lo podríamos hacer en páginas distintas. Podríamos tener una página para dar de alta la canción y otra página distinta para ver nuestras canciones, ver los vídeos, etc. Aquí para ir más rápido lo vamos a montar todo en una sola página, pero lo podríamos hacer como quisiéramos. Por lo tanto, yo tengo estos elementos aquí arriba para, pues eso, crear, introducir nuevas canciones y un poco más abajo voy a mostrar la lista de las canciones. ¿Cómo mostramos una lista de canciones? Esto es algo muy habitual en Babel, lo vais a utilizar muchísimo y por lo tanto esto es importante que lo entendamos porque, ya digo, es una de las cosas más habituales. Recordemos las aplicaciones que estuvimos viendo en la introducción, Wallapop, listas de productos. Cuando tú buscas, pues quiero comprar una bicicleta, pues buscas y te salen lista de bicicletas, pues eso es una lista. Airbnb, pues lista de pisos, buscas, yo quiero un piso en Barcelona, buscas Barcelona, lista de pisos, pues eso sería una lista. Pues en este caso, ¿qué queremos? Ver una lista de nuestras canciones. Pues, ¿cómo hacemos una lista en Babel? Con este elemento de aquí que tenemos, Repeating Group, ¿vale? Repeating Group quiere decir un grupo que se va repitiendo con los datos que nosotros le vayamos dando. Tened en cuenta una cosa, nosotros, lo que no tiene ningún sentido, sería que nosotros ahora tuviéramos que aquí pintar esas 3 canciones, es decir, que yo tuviera que poner aquí un texto para poner la canción de Bad Guy, otro texto para Tones and I, etcétera, porque eso sería hacer una página estática, es decir, ya escribir las cosas que yo quiero y eso sería fijo, pero eso no sería una base de datos, no tendría nada que ver con lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo nosotros aquí es que yo voy a ir creando canciones cuando a mí me dé la gana y cada vez que creo una canción automáticamente tiene que salir en la lista. Por tanto, esa lista se tiene que generar de forma automática. Entonces vengo aquí a Repeating Group y voy a arrastrar aquí el grupo. Y ahora explicamos un poco en qué consiste el Repeating Group, ¿vale? De entrada, lo primero que nos pregunta, bueno, vamos a hacer las cosas en orden, como siempre, y entonces Repeating Group, yo a los Repeating Group siempre les llamo RG, y después el nombre del Repeating Group. En este caso, pues, lista de canciones. Lo primero que nos pregunta, y está aquí en rojo, es ¿qué contenido va a tener este Repeating Group? Es decir, que en esta lista, ¿qué cosas vamos a mostrar? Pues vamos a mostrar canciones. ¿Qué otras cosas podríamos mostrar? Usuarios, ¿vale? Es decir, hemos visto antes que en Babel siempre hay el tipo usuario. De momento no hemos creado ningún usuario, pero siempre hay el tipo usuario. Por lo tanto, a día de hoy podríamos mostrar o usuarios o canciones. O luego todas estas opciones que digo, ahora no nos vamos a entretener con ellas. En este caso lo que queremos mostrar es canciones, una lista de canciones. Siguiente elemento que tenemos que decir es, lo que nos está preguntando es, vale, ¿qué canciones quieres mostrar? Él no sabe si queremos mostrar todas las canciones, si solo queremos mostrar las canciones de Billie Eilish, si queremos mostrar las canciones que yo haya introducido la última semana, ¿qué es lo que queremos mostrar? Él no lo sabe y nosotros se lo tenemos que decir, ¿vale? Por lo tanto, el origen de los datos es lo que tenemos aquí. Tenemos que hacer clic y en este caso lo que nosotros queremos es hacer una búsqueda o queremos decirle a Babel que haga una búsqueda. Que vaya a buscar, ¿el qué? Pues todas las canciones, sin ningún tipo de criterio ni filtro. Busca todas las canciones. Si lo decimos de esta manera, ¿vale? Haz una búsqueda, do a search for, y automáticamente nos abre aquí esta otra ventana y nos dice, vale, ¿qué es lo que quieres que busque? Pues quiero que busques las canciones. Como que no le voy a poner ninguna regla, me las va a dar todas, me va a dar una lista de todas las canciones. Si yo quisiera decirle solo las canciones que el título sea Bad Guy, pues entonces tendría que añadir aquí filtros, le diría, vale, pues que el título sea igual a lo que sea, y aquí escribiría lo que yo quisiera. Esto lo veremos más adelante, ¿vale? Ahora no nos entretenemos con esto. De momento yo lo que quiero es una lista de todas las canciones, ¿vale? Entonces cierro aquí y aquí
Dentro de este contenedor, aunque ahora no vemos nada, está la lista de todas las canciones. Pero no vemos nada porque, ojo, es decir, la lista de canciones está aquí, pero ¿qué me tiene que mostrar él? Es decir, me tiene que mostrar el título, me tiene que mostrar el cantante, y cómo queremos que lo muestre, y el título me lo pone más grande, más pequeño, etcétera. Es decir, todo eso se lo hemos de decir nosotros. Aquí dentro hay todas las canciones, pero no hay nada más. Si nosotros ahora venimos a hacer un preview, vais a ver que no vemos absolutamente nada. Vamos a tener una tabla que está totalmente vacía, ¿vale? Fijaos que aquí hay un scroll, aquí está la tabla, pero está vacía. ¿Por qué? Aquí están las canciones, pero yo no le he dicho todavía si quiero ver el título, si quiero ver la canción, si quiero ver el cantante, etc. Entonces, todo esto yo se lo tengo que decir. Otro tema importante, en este repeating group que tenemos aquí, fijaros que tenemos de entrada scroll vertical, que es lo que estábamos viendo aquí a la derecha, esto es el scroll vertical, ¿vale? La barra de desplazamiento, y estamos viendo 4 filas. Si tuviéramos más de 4 canciones, quiere decir que dentro de esta caja, dentro de este elemento, habrían, pues supongamos que tuviéramos 10 canciones, estarían las 10 canciones y tendría que ir haciendo scroll. Otra opción que yo tengo es decir, muéstrame la lista completa. En este caso le voy a decir la lista completa, es decir, esto crecerá a medida que crezca el listado de canciones. Y aquí el número de filas lo único que me sirve es para controlar el tamaño de los elementos. Es decir, si yo le digo ahora 2 filas, pues todo este bloque que yo he creado, que yo le he dado aquí una altura de 279 píxeles, todo este bloque me lo va a ocupar con 2 filas. Y si le dijera una fila, pues todo este bloque va a ser una sola fila. Debajo vendría la siguiente fila y debajo vendría la siguiente fila. ¿Vale? En este caso vamos a hacerlo pues, de este tamaño. Vamos a hacerlo de 280, por ejemplo. Y aquí metemos 2 filas. Y luego veréis que él me va a generar 3, porque tenemos de momento ya 3 canciones. Entonces, ¿ahora qué es lo que tenemos que hacer? Aquí dentro tenemos que mostrar, bueno, de hecho ahora que pienso esto es enorme para lo que queremos hacer, podemos volverlo a dejar en 4 filas tal y como estaba antes. Aquí dentro es donde yo le tengo que decir, vale, quiero que me pongas el título primero, después el cantante, quiero que me pongas el vídeo de YouTube o no, etcétera. Entonces eso lo hacemos poniendo un texto. Vengo aquí dentro del repeating group, fijaros que se me vuelve de color rojo porque lo voy a crear aquí dentro. Y si yo aquí dentro ahora creo un texto, yo solo lo creo en la primera celda y automáticamente él es como si me lo estuviera copiando para las demás. Es decir, yo solo estoy definiendo aquí lo que será la primera celda. Todas las celdas van a ser iguales. Fijaros cuando miramos nosotros en Airbnb o miramos en Wallapop o miramos en Internet Movie Database, todas las estructuras son iguales, es decir, todas van a tener el mismo formato de título, tamaño de foto, precio, etcétera. Por lo tanto, tú defines la primera, tú defines cómo va a ser esto y luego todas van a ser iguales. Entonces, lo primero, ¿qué queremos mostrar aquí? Por ejemplo, el título de la canción. ¿Cómo le decimos nosotros que aquí nos ponga el título de la canción? Evidentemente, nosotros no podemos escribir aquí el título. Esto sería absurdo. Yo no puedo poner aquí Bad Guy. Si yo escribo eso, en toda la tabla me va a poner Bad Guy. Eso no es lo que yo quiero. Eso es absurdo. Yo no sé, además, si cuando yo utilice esta aplicación voy a dar de alta la canción Bad Guy o no. Yo lo que le tengo que decir es de la lista de canciones, de cada una de las canciones que vamos a tener en cada una de las celdas, yo lo que quiero aquí que me pongas es el título, ¿vale? Entonces, ¿eso cómo se lo decimos? Eso se dice utilizando, un segundito para que se vea mejor aquí, utilizando esto que vemos aquí, insertar data dinámica, ¿vale? Es decir, no me pones no voy a ser yo el que ponga Bad Guy, vas a ser tú que me vas a insertar aquí un texto que vas a coger automáticamente de la base de datos. Pulsamos aquí y ahora me pregunta, ¿qué es lo que quieres mostrar? Entonces, lo que le voy a decir es, de la celda actual, es decir, esto es una tabla que tiene diferentes celdas, pues de la canción actual, es decir, esto es un poquito complicado de explicar, voy a intentar que quede claro. Hemos dicho que este repeating group, aquí dentro están la lista de todas las canciones, hemos hecho una búsqueda, hemos dicho búscame todas las canciones. Por lo tanto, en cada celda vamos a tener una canción distinta. Por lo tanto, lo que le estamos diciendo es, vale, de la canción que hay en esta celda, ¿vale? De la canción de la celda actual, me vas a poner el título. Fijaros que tenemos los distintos campos, ¿vale? Las canciones, ¿qué campos tienen las canciones? Hemos dicho el cantante, el título, el vídeo de YouTube, el creador, etcétera. Pues aquí lo que quiero que me pongas es el título. Entonces, aquí ahora me está poniendo el título de la canción. Y una vez más, acordaros de editar el nombre de todos los elementos. Por lo tanto, aquí ponemos text, título, canción, por ejemplo. ¿Qué más quiero que me muestre? Porque yo también quiero que me muestre el cantante. Voy a hacer un copy-paste, selecciono aquí, copiar y pegar. Cojo este elemento, lo arrastro. Y ahora lo que le digo, lo muevo un poco más a la derecha. Vale. Y ahora lo que le digo es que
seguimos lo mismo, de la canción de la celda actual, ahora lo que yo quiero ver en este campo no es el título, en este campo quiero ver el cantante. Y por lo tanto le digo, aquí muéstrame el cantante. Vamos a ver en qué se traduce esto. Venimos aquí a nuestra página, le damos a refrescar. Y ya estamos viendo lo que nosotros hemos introducido. Bad Guy de Billie Eilish, Dance Monkey, Tones and I, Blinding Lights, The Weeknd. Por lo tanto, vemos que de momento está funcionando. Vale, hemos visto que nuestra aplicación de momento está funcionando, ya podemos introducir nuevas canciones y podemos de forma automática ver ese listado de canciones. De momento lo dejamos aquí y continuamos en el siguiente capítulo.